Miércoles 22 de febrero de 2023, 7 de la noche. ¿Listo? Buenas noches. Continuamos con la lectura del verbo Génesis. El verbo Génesis, recordemos que es el verbo de vida, que es el verbo divino, la laringe, y que es el verbo que ha hecho posible toda la manifestación del universo. Y que nosotros se acumula ese verbo, esa energía, en la esfera sacrococcígera. Continuamos. El verbo interior se atropella permanentemente con imágenes absurdas, provocando a su vez un parloteo disonante que lleva a cometer las imprudencias en el diario vivir. Ese es el verbo interior, ese parloteo interior que es nuestro pensamiento, ese pensar constante que hacemos, estamos en ese pensar constante que estamos nosotros a cada instante, a cada momento, tiene que ver con ese sonido, con ese verbo, y que de ello emanamos las imágenes. Asimismo, esas imágenes retornan a nosotros como ley de causa y efecto. En algunos casos, esas imágenes se cristalizan y se convierten en una realidad en nosotros. Es por eso que hay que ser tan cuidadosos con el verbo interior. Ese hablar interno también genera imágenes que activan el cuerpo emocional, haciendo que el cuerpo físico vaya en una u otra dirección, según las imágenes que estén generándose en ese momento dado. Entonces miren que el cuerpo emocional es el que impulsa al cuerpo físico a moverse. Y el cuerpo emocional está motivado o impulsado por las imágenes, de acuerdo a las imágenes que nosotros realicemos permanentemente o emanemos, nos mueve de un sitio a otro físicamente hablando. No solamente desde el punto de vista físico, sino que también con nuestro sentir, ¿sí? Con nuestras imágenes, claro, por supuesto. Porque generalmente en esas imágenes que emanamos, también van imágenes psicosexuales. Entonces, de esa manera, esa energía, en un momento dado, cuando tenga la oportunidad, la persona que está emanando soltando esas imágenes, tiene la oportunidad de su pareja, entonces van a la intimidad, porque como no se han sublimado esas imágenes, les viene un desgaste y eso genera las enfermedades. Por eso hay que estar atento con las imágenes. Obviamente, si se hace de una manera moderada, muy natural, pues no hay problema, ¿no? No le va a generar ninguna enfermedad. Pero, pues, generalmente las imágenes constantes sí van acicateando la psique del ser humano, impulsándola a que se realicen estas imágenes de psicosexuales que hemos generado y dándole motivación a esa energía que se vaya hacia abajo y hacia afuera, es decir, que se pierda. La vida interior es la que guía nuestro sentir y nuestra evolución. Ese paloteo interior realmente es lo que nos guía a nosotros. Dependiendo de los pensamientos, imágenes que estemos produciendo, emanando, esa será nuestra vida. Así mismo será, porque de esa manera también actuamos. Generalmente nosotros los pensamientos son muy parecidos. Casi siempre los mismos. A no ser que tenga un ideal, entonces ya empieza a cambiar esa imaginación en pensamientos de tipo espiritual. La vida interior es la que guía nuestro sentir y nuestra evolución. Así podemos analizar al ser humano. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se muestra en su diario vivir? Es exotérica. Exotérico quiere decir lo que es de público. Lo que es de público conocimiento. Opuesto a endotérico, que es privado, secreto o interno. Exotérica y psicológicamente se habla de los pensamientos como primordiales en la vida. El cabalista sabe que el pensamiento es un hablar interior que hace que al despertar en la mañana, es decir, al involucrarnos en la conciencia vigílica,
inmediatamente este verbo interior nos indique que hay que levantarse, asearse, organizarse, ir aquí o allá, lograr esto o aquello. A través del verbo convertido en lenguaje, podemos exteriorizar lo que sabemos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que podemos realmente realizar. Miren que ese verbo interior es manifestado a través del lenguaje. Depende de esa energía de la vida, que es verbogénesis. Y que en el lenguaje o en la laringe se convierte en verbo divino. Entonces, dependiendo de esa energía, si la hemos guardado o acumulado y a la vez sublimado, así mismo serán nuestras palabras, nuestro lenguaje. Tendrán belleza, verdad, sentido ideal de la vida, poder, porque la persona que sublima tiene poder en su lenguaje, en sus palabras, tiene fuerza, armonía. Una persona que no tiene la capacidad de exteriorizar a través del lenguaje aquello que siente, piensa y vive, sufre demasiado. Su ira es terrible, no puede contener esa fuerza tan tremenda del verbo interno porque es el verbo génesis. Entonces, verbo génesis es abajo en la esfera generadora. Y verbo divino, que manifiesta a través del lenguaje, es en la laringe. Ya ese verbo génesis convertido en verbo divino. Es el verbo interior el punto focal que nos correlaciona con nuestro ego, nuestro ser interno, nuestra conciencia. Nuestro ser espiritual y divino, aunque aún no se comprenda lo prodigioso de ese ingente poder. El verbo, el logos actuando en el ser humano, se exterioriza a través del verbo de vida, la energía germinal. Para los fines de la generación universal y a través del verbo divino se manifiesta como lenguaje. La palabra no es el verbo. La palabra es una modificación posterior del verbo. O sea, es decir, que ese parloteo interior se manifiesta en últimas situaciones en palabra, pero realmente el verbo divino es ese parloteo interior. Y el lenguaje hace que se manifiesten esas imágenes y pensamientos. Ya haría lo último, las palabras. Entonces podríamos decir lo que decía Miguel ahora 8 días, que las palabras ya manifestadas, pues sería una modalidad, un aspecto, y el verbo interior sería el otro aspecto, haciendo alusión a lo bipolar. El verbo es la energía de la vida que hace que el ser humano sienta felicidad al estar enamorado. Es esa misma energía fluyendo a través de la madre, la que hace que su bebé sienta la seguridad de estar a su lado y la que fluye maravillosamente en un sanador para devolverle la salud al que está enfermo. El verbo de vida es el que nos hace magos, poetas, genios, científicos, filósofos, místicos, músicos. Todo depende de ese verbo que por supuesto se exterioriza como lenguaje. Quien tiene la posibilidad de mirar en el astral, bien sea clarividentemente o viajando por esos planos, observa que todo sonido produce una modificación en el éter y en el astral, convirtiéndose en luz y color. Entonces miremos que el astral es esa energía que proviene de los astros, acá en el sistema solar. Y el éter es esa sustancia, esa energía sutil que interpenetra todos los cuerpos físicos o la materia. Por ejemplo, en el ser humano, el cuerpo físico es interpenetrado por el éter o cuerpo vital, que hace que esté activo y se cumplan las funciones del sistema nervioso autónomo y el neurogástrico, etcétera, todas las funciones psicofisiológicas. Cualquier persona
Al hablar provoca una modificación astral de luces a su alrededor, así como al ejecutar cualquier composición musical. Entonces, tiene una influencia, un efecto en el astral, en la energía, donde se acumulan todas las imágenes, pensamientos, actos que genera toda la humanidad. Ahí se acumula todo y de allí regresa de nuevo a nosotros. Y a través del alentar, que en otras palabras, el respirar es la parte física de ese alentar. El cultivo del verbo divino, que se exterioriza como lenguaje, es el más noble trabajo en la evolución. El místico Rosacruz respeta el aspecto santo del lenguaje, considerando que todos los seres en los cuales alienta la vida son sagrados, son hermanos en la evolución que están esforzándose, aunque subjetivamente, por llegar a ese sagrado lenguaje de luz emanado del Logos, que se manifiesta para los fines de la evolución, coordinando las ideas y el sentido de las mismas, para exteriorizarlas como palabra, haciendo vibrar no solamente nuestro microcosmos, cuerpo, sino también actuando en el entorno. Pues todas las imágenes y pensamientos que nosotros generamos afectan el entorno. Por eso hay veces a nosotros nos llegan imágenes, pensamientos que no la hemos estado pensando ni queremos saber nada de esas imágenes y pensamientos, pero nos llegan porque están en el entorno y los generan las personas que se encuentran alrededor o en el mismo ambiente. Cuando el lenguaje, que debiera de ser siempre armonioso, bello, la ciencia Rosacruz nos instruye para que hagamos conciencia del poder maravilloso del lenguaje, para que nos esforcemos día a día por espiritualizarlo, para que sea rítmico, veraz y pleno de contenido espiritual, para dejar de una vez por todas la palabra arrítmica, chismosa, negativa, instintiva, lujuriosa y pasional, la cual no solamente afecta nuestra propia evolución, sino la de toda la humanidad. Mira el compromiso que tenemos. No solamente nos afecta a nosotros ese mal uso del lenguaje arrítmico, soez, ordinario, no solamente nos afecta a nosotros para nuestro destino, sino a las personas que se encuentran en el entorno y al planeta también, por supuesto. Es decir, a toda la humanidad, como lo dice aquí el texto. Cuando el lenguaje, que debiera ser siempre armonioso, bello y espiritual, rompe ese ritmo eterno de la armonía, hacemos daño a los demás y por consiguiente a nosotros mismos. Porque la arritmia de nuestra palabra afecta el gran resonador electromagnético de la misma, que es el cuerpo. Siendo así como surgen una gran cantidad de problemas y de enfermedades de las que después nos quejamos. ¿Por qué será que vivo tan enfermo? Ahí tiene la respuesta, hermanita. ¿Por qué será que sufro tanto? ¿Por qué será que no obtengo empleo? El que tengo lo pierdo. ¿Por qué será que la gente no me quiere? El lenguaje puede darnos salud o enfermedad. En una sola palabra puede proporcionar felicidad, salud física y moral, o desarmonía, tristeza y enfermedad. Conociendo esto, el Señor Jesús dejó la enseñanza en la siguiente frase: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, los malos pensamientos, el engaño, la maledicencia, eso es lo que contamina al hombre. Es decir, lo que sale, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros actos, nuestras imágenes. Mateo 7, 15, 23. Repito las palabras del Señor Jesús. No hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, sí. Los malos pensamientos, el engaño, la maledicencia, eso es lo que contamina al hombre. Se debe aprender a mantener el ritmo eterno de la palabra, que lo que se exprese será siempre veraz,
bello y espiritual, dejando el uso negativo del lenguaje. Nosotros debiéramos antes de pronunciar una palabra, autoexaminarnos. Que si lo que vamos a decir es bello, rítmico, espiritual, sublime, debíamos expresarlo. Si no, más bien quedarnos calladitos. Se debe aprender a mantener el ritmo eterno en la palabra, que es lo que se exprese sea siempre veraz, bello y espiritual, dejando el uso negativo del lenguaje. Por su esencia sutil es más delicado el poder del verbo como pensamiento, debido a que puede repetirse una y otra vez incansablemente dentro de la psique como una imagen obsesiva, haciéndonos mucho daño si es negativa o mucho bien si es espiritualizante. Hay que estar atentos, muchachos, a esas imágenes, a esos pensamientos permanentes, porque no vaya a ser que se realicen. Generalmente se realizan cuando son muy repetitivos y eso nos acarrea problemas generalmente. Los problemas que aquejan a la humanidad, violencia, odio, maldad, en fin, todos aquellos estados difíciles que nos toca observar, se deben a la falta de sublimación del fuego creador de la vida, es decir, del verbo génesis. Asimismo, debido al abuso de ese mismo poder, el ser humano sufre de celos, frustraciones y problemas de toda clase, los cuales llevan inexorablemente a la melancolía, a la tristeza y al dolor. Las consecuencias que eso conlleva. En nuestra vida, lo que aflora en palabras y en actos, por lo regular surge de la esfera subjetiva como actos fallidos. Son esas energías reprimidas a las que se les debe dar una dirección adecuada a través de la sublimación estética y del lenguaje bellamente expresado. Repito, en nuestra vida lo que aflora en palabras y en actos por lo regular surge de la esfera subjetiva como actos fallidos. O sea, que proviene de la esfera subjetiva, allí en donde se acumula, que es la esfera sacrococcígea. De ahí surgen esas imágenes, pensamientos acumulados, no conscientemente, sino inconscientemente. Entonces, por eso cuando hablamos o cuando está el ambiente propicio para que esas imágenes y pensamientos están ahí guardados, afloran. Y por eso las expresamos y las realizamos como actos fallidos, tal cual como dice aquí. Son esas energías reprimidas a las que se les debe dar una dirección adecuada, es decir, transmutarlas a través de la sublimación estética y del lenguaje bellamente expresado. Capítulo 2. Psicoanálisis. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario? Según el psicoanálisis, el ser humano pasa por diversas fases psicofisiológicas desde el mismo momento en el cual nace. La fase oral, anal, los complejos de Edipo y de Electra, y así sucesivamente, evolucionando hasta llegar a niveles superiores de conciencia, en los cuales tampoco se logra liberar completamente de los traumas causados por los psicopatologismos del sexo, porque el ser humano está vinculado íntimamente a la imagen de la otra polaridad, es decir, del otro sexo. Esas imágenes que permanentemente cultivamos en nuestro diario vivir, siempre nos van a venir a afectar. Y eso ha causado incluso tragedias a través de la historia de la humanidad. Entonces, por eso aquí se habla del complejo de Edipo y de Electra, que más adelante lo va a explicar. No existe un solo varón en la completa acepción del término que pase un solo día de su vida sin que en su psique tenga la imagen de lo femenino. Igualmente, no existe una sola mujer que no tenga en algún momento del día la imagen de lo masculino.
Cuando niños, los varones tenemos la imagen de nuestras madres y las niñas la imagen de sus padres. Al llegar a la adolescencia y a la edad adulta, surge con mayor fuerza la imagen de la otra polaridad al relacionarnos con los demás. Es porque estamos vinculados desde el punto de vista de la energía bipolar a ese otro ser que es la mujer o el varón según el caso. Eso lo empezamos a vivir cuando hubo separación de sexos, la divinidad, el logo solar, así por evolución lo decidió. Porque recuerden que en el libro que estudiamos voy a mirar primero el texto, el título, porque no, Tratado de Ciencia Rosacruz. Ahí se habla de eso, de que fuimos en un comienzo de la época lemúrica, que es aquí en el periodo terrestre, en la tercera revolución, fue la época lemúrica en el globo, podría ser del globo C, sí corresponde al globo C, en donde éramos andróginos. Y en la última parte de esa época fue cuando ya adquirimos el vehículo físico y hubo también separación de sexos. Ya no fuimos andróginos, perdón, hermafroditas. Ya no fuimos hermafroditas, sino que existió ya físicamente hablando el hombre y la mujer. Pero que inicialmente quien apareció en la Tierra, lo explica la escuela, fue la mujer. Después de un tiempo determinado fue cuando apareció el varón. No es como dice la Biblia, o sea, no es como lo explican las religiones, que fue al revés, ¿no? Esto es una simbología, que más adelante le explicaremos qué significa esa simbología. Que Dios de una costilla creó a Eva, de una costilla de Adán. Pero eso es una simbología. Así han comenzado los grandes traumatismos de la humanidad y de la civilización, las tragedias de amor de Cleopatra y Marco Antonio, el rapto de Helena por parte de París, fueron fuente de discordia, incluso hasta una guerra hubo. Por eso se habla de la guerra de Troya, por el rapto de Helena. Y de color a través de la historia, de dolor a través de la historia, dando origen a guerras. Asimismo, las tragedias de Edipo y de Electra y el amor imposible de Romeo y Julieta. Porque Edipo, pues el complejo de Edipo, eso es que la niña se enamora de su padre, y el de Electra, perdón, el hijo se enamora de su madre, y Electra, que la niña se enamora de su padre. Eso fue lo que pudo concluir Sigmund Freud a través del psicoanálisis. Y trajo a colación estas historias para relacionarlos con lo que pudo haber concluido acerca de la psicosexualidad del ser humano, y que en él estaba, en lo psicosexual estaba realmente el gran problema que acucia a la humanidad. Todos los traumas tienen que ver con esa energía sexual que no se ha sabido encauzar ni dirigir. No se nos ha explicado el porqué de nuestro sufrimiento cuando nos relacionamos con la otra polaridad. Es debido a que desconocemos totalmente la sublimación, que es la manera de trascender aquellas imágenes que ejercen presión sobre nuestra psique. Entonces, por ejemplo, sobre todo cuando entramos en la adolescencia, que ya el ser humano, el jovencito, empieza a mirar la otra polaridad de la existencia. Entonces empieza a enamorarse, y después viene ya esa mala idea o esa mala imagen que tienen con respecto a la otra polaridad, los jóvenes, y se van causando hacia la parte psicosexual y terminan pues cayendo en el mal uso de esa energía,
Y a partir de ese momento, como jóvenes perdiendo esa energía una y otra vez, sea a través de la intimidad o la masturbación, empieza a generarse problemas psíquicos y con el tiempo físicos, porque va inficionando el organismo, el mal uso y el abuso de esa santa energía de la vida. Dicen que el señor Freud le entregó a la humanidad un instrumento con el cual auscultar el alma. Enseñó que cuando la imagen que cultivamos de la otra polaridad no es bella y armoniosa, nos ocasiona daño en la mayoría de los casos. Eso fue lo que enseñó Freud. Y de hecho es así porque como no tenemos una imagen divina de la mujer, lo que hace es que esa energía o esa imagen nos vaya a la psique y pensemos todo lo contrario, que sea para usarlo en un placer efímero, que se llama orgasmo, y que se torna repetitivo. Y entonces, debido a ese desgaste, es como la psique de los jóvenes y de los adultos también se va inficionando y va generando problemas de índole psíquicos. Y como le decía ahora, como dice el texto, también van generando enfermedades con el paso del tiempo. Se va agotando esa energía y el ser humano termina envejeciéndose prematuramente y finalmente las enfermedades terminales y a la tumba. Básicamente, el problema es que muchas de las imágenes que se tienen en el diario vivir, además de ser pesimistas y negativas, también son morbosas y eróticas, llevando constantemente a que se piense en la satisfacción del instinto psicosexual. Por eso hay que estar atento con las imágenes. Permanentemente la escuela lo está recomendando. Se repite permanentemente porque de esa manera vamos que se vaya enquistando en el éter reflector que tiene que ver con la memoria para que no se nos vaya a olvidar nunca. Y a la vez poner en práctica las enseñanzas de la sublimación y poco a poco ir trascendiendo esos aspectos inferiores de esa energía de la vida. El poder de difusión que tienen la televisión, el cine, las revistas y los periódicos, y hoy en día pues internet, este libro fue escrito ya hace varios años, han servido como medio de información para el progreso del intelecto humano, pero infortunadamente también para promocionar la belleza de la mujer como una imagen de placer. Es lo que sugieren constantemente las revistas, el cine y la televisión. Y repito, hoy en día el celular, ¿no? O sea, internet. Y de lo que se habla en las conversaciones triviales del diario vivir. Saeteando la psique del varón y de la mujer de una manera instintiva, diferente a lo que debiera ser un sentimiento de belleza, de regeneración, de armonía, de espiritualidad, como divino ideal para el perfeccionamiento progresivo de la humanidad. Entonces miren que la importancia que tiene que ver con el culto a la otra polaridad desde un punto de vista estético divino para el perfeccionamiento de todos los seres humanos. En la esfera germinal está encerrada la vida, pero no somos conscientes de ello. Gracias al poder de esa energía extraordinaria como fuerza generadora, podemos encarnar y gracias a la energía incalculable que encierra, podemos desarrollar mayor inteligencia, sensibilidad, elocuencia, salud perfecta y una actitud positiva para el bien si realmente aprovechamos ese ingente poder. Entonces, el estudiante que realmente es sincero con estos conocimientos, pero sincero consigo mismo, claro está, no con la escuela, sino consigo mismo, pues va desarrollando todas estas capacidades. Si está guardando su energía, o si está, y además de eso la está sublimando. ¿A qué se debe ese poder? Los psiquiatras hablan de la libido o fuerza del deseo.
Es esa energía poderosa que actuando en la adolescencia y edad adulta hace sentir al ser humano pleno de vigor, de fuerza y de armonía. Nada nos parece problema. Los varones nos sentimos los campeones de la voluntad y las damas se sienten las más hermosas y magnéticas del mundo. Es la llama de la vida que subyace en todos los seres, siendo la razón de ser del positivismo, del entusiasmo, de la voluntad, del coraje, de la inteligencia, de la salud, etc. Pero cuando el joven o la joven descubren la masturbación o llegan a la intimidad sexual abusando de ese poder de la naturaleza, resultan los desequilibrios de toda índole. Aquel joven que hasta esos momentos era inteligente y activo, se le observa menguar. No tiene la misma facilidad para asimilar la educación que se le imparte, ni la misma actividad de antes. Se le ve perezoso, se levanta tarde, se torna huraño y hosco con sus seres queridos. Se vuelve perezoso. Es el vicio de esa esfera, la pereza, por el desgaste. Es decir, si no hay energía, no hay poder y obviamente tampoco hay voluntad. Entonces, por eso la persona se va tornando lenta, displicente, perezosa, falto de voluntad, porque está perdiendo permanentemente ese sagrado poder. Igual sucede con las jovencitas. No hay forma de tratarlas, se vuelven bruscas y no quieren que se les acerquen sus progenitores ni hermanos, ni aceptan los positivos comentarios que sus mayores quieren y pueden darle. Todo lo rechazan. Es precisamente ese es el efecto de mal uso de esa energía y lo que es peor, el abuso. ¿Qué ha pasado? Que han puesto en movimiento energías tremendas de naturaleza psicosexual, las cuales al no ser dirigidas adecuadamente a través de la imaginación creadora y de la sensibilidad estética, ocasionan profundos traumas en él y a lo largo de la vida producirán disgustos, divorcios, tristezas y problemas de toda clase. De los matrimonios que usan demasiada energía, inicialmente viene el rechazo, el hastío, el desgano, los conflictos, las peleas y por último se separan. Para solucionar esta situación está la sublimación estética, que es la acción sublime de cambiar el impulso genitor usualmente pasional y degradante por lo que debe de ser la verdadera conjugación del hombre y la mujer en ese momento tan especial, un estado de amor, de paz, de cariño, con dulces y tiernas palabras, acompañadas de imágenes bellas, que vinculadas a la sensibilidad han de proporcionar felicidad, salud y éxito, obteniendo todo lo que se quiere lograr en la vida. Entonces mire que en las parejas que realizan la intimidad con un sentido espiritual, van progresivamente causando esa energía poderosa hacia todos los aspectos bellos de la existencia, de su unión, de su convivencia, de su armonía, logrando éxito en todos los campos, conquistando la armonía entre parejas, que eso sí es bien importante. Todo porque se le hace buen uso a ese sagrado y poderosa energía. La dirección que le demos a las energías que actúan en nuestra naturaleza, como pequeños universos que somos, es lo que marca nuestro destino. Siempre lo hemos repetido. Dependiendo de nuestras imágenes y pensamientos, actos, sentimientos,
el movimiento que le demos a esa sagrada energía de la vida, se convierten en pensamientos, sentimientos, actos, ahí está marcado nuestro destino. Entonces, si nos estamos desgastando, pues estamos generando un destino nefasto. Pero si estamos utilizando la energía para el bien, para la espiritualidad, para la sublimación, desarrollando amor y conciencia, entonces tenemos un futuro promisorio en donde vamos a la conquista finalmente del ascenso conciencia, que es la finalidad de todo estudiante Rosacruz. Carlos G. Jung, que en un principio fue seguidor de Freud, posteriormente desarrolló su propia teoría, la psicología analítica, más tarde denominada psicología compleja, que distingue dos tipos humanos, el extraverso y el introverso, señalando el impulso creador como predominante. O sea, esa energía tiene que ver en esos dos aspectos, en esas dos modalidades, como la que predomina ahí, la razón de ser de esos dos aspectos. Señalando el impulso creador como predominante, descubrió que además de la libido, existían otras energías que ejercían influencia sobre la psique del ser humano, a las que llamó inconsciente colectivo. Observó que desde niños y a medida que avanza nuestra vida, somos influenciados por todas las imágenes y preconceptos que los demás inculcan en nuestro ser. Miren la importancia de estar atento a nuestras imágenes, pensamientos, sentimientos y actos ante los niños, ante nuestros hijos, cuando son niños. Eso va a influir tremendamente en ellos para su futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, un padre que tenga los conocimientos, que haya podido tener esa posibilidad de llegar a estos conocimientos, y si los ha aplicado, pues seguramente les ha dado un buen ejemplo a los hijos. Y eso va a redundar en su futuro para que tengan un comportamiento adecuado para su existencia, o por lo menos moderado. Siempre van a tener en cuenta esa información que recibieron desde niños con respecto a la energía de la vida. Así no vengan a la escuela, ¿no? Pero siempre van a tener esa orientación. Siempre van a tener presente que esa energía hay que cuidarla, que es sagrada y que es divina. Repito, observó que desde niños y a medida que avanza nuestra vida somos influenciados por todas las imágenes y preconceptos que los demás inculcan en nuestro ser, diciéndonos que debemos actuar de esta manera o de otra, porque así tiene que ser, porque alguien lo dice así o porque es la costumbre. Por ejemplo, como lo que hoy en día se ve. Sobre todo en los colegios que están enseñando a los niños que masturbarse es bueno, que el organismo constantemente está generando esa energía o esa sustancia y que hay que expulsarla. Entonces, como lo dice un psicólogo, como lo dice un profesor o un médico, entonces hay que hacerles caso. Y qué desgracia, podríamos decir más bien, en ese término adecuado para la juventud que está siendo instruida de esa manera. Porque no va a tener ningún sentido de apreciación a esa sagrada energía de la vida. La va a despilfarrar porque como le han enseñado que antes, al contrario, que eso que la persona se torna longeva, que se torna como muy poderosa y se revierte en salud, cuando es todo lo contrario. Esto ocurre porque no se conocen aquellas fuerzas maravillosas que actúan en la interioridad de nuestro ser. Si aprendiéramos a guiar a los niños por medio de imágenes bellas, enseñándoles acerca de la fraternidad con todo ser viviente,
de la sensibilidad, de la acción fecunda para la realización de los anhelos de la veracidad y del servicio desinteresado, tendríamos una humanidad superior, por lo que sembramos en el inconsciente de los niños desde su más tierna infancia es lo que va a marcar su camino en la vida. Pero no ocurre así, infortunadamente. Pero llegará el momento en que estos conocimientos se ampliarán hacia toda la humanidad y tendremos una humanidad culta, espiritual, educada, servicial, amorosa, fraternal, etc. También encontró Jung que el inconsciente tiene que ver con la parte sensible y mística que puede ser cultivada. Si al ser humano se le enseña a amar, comúnmente se entiende por amor la conjugación física de dos seres para la satisfacción de un instinto. Pero amar es mucho más. Es armonía, es paz, felicidad y plenitud que debemos cultivar para irradiar a los demás. Nuestra vibración psicoespiritual generada por los pensamientos, emociones, sentimientos y actos, produce una fuerte irradiación electromagnética hacia todos aquellos que entran en contacto con nosotros. Es una persona que es magnética y constantemente está irradiando pensamientos de paz, de amor, de armonía, de felicidad, pues llega eso al entorno y a las personas que se acercan, y también estas personas se contagian de aquello. Se torna, su imagen cambia, su sensibilidad cambia, porque están recibiendo esa influencia de aquella persona que en ese momento está emanando estos pensamientos sublimes y espirituales. Según nuestra vibración, así será el mensaje subconsciente que le entregamos a otros. ¿Cuál vibración? Pues esas imágenes bellas y espirituales que estamos emanando. Por lo tanto, debemos cultivar la armonía y la sensibilidad que proporcionan paz interior, salud y felicidad, para que los demás perciban esa vibración y puedan ser beneficiados. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta hasta allí? Sigamos. Alfred Adler, uno de los primeros discípulos de Freud, cuya teoría psicoanalítica modificó para crear la psicología individual, en que encontró que los fenómenos de plusvalía y minusvalía también afectan a la humanidad, porque unas veces sentimos que valemos más que los demás y otras veces que valemos menos que otras personas. Qué problema tan tremendo para nuestro estado interior sentir esas cosas, esas situaciones anómalas de la psique. Eso nos afecta también, o nos ha afectado a todos en un momento dado. La plusvalía o la minusvalía. La razón de ser de esa situación son las imágenes que nos han inculcado desde los primeros años, lo que lleva a esos estados negativos desde el punto de vista psicológico. Hay que estar muy atentos con eso. Es lo que les estamos entregando a nuestros hijos, a los niños. No tenemos por qué sentirnos más ni tampoco menos que nadie, porque todos los seres humanos hemos sido emanados por la misma energía que originó el universo, la cual se ha concretado dentro de la forma, evolucionando durante miles de millones de años para que finalmente hoy mostremos distintos estados de conciencia, lo que hace que seamos diferentes de los demás en grado de evolución, pero iguales en esencia, por formar parte de la misma causa raíz, el del mundo,
la vida cósmica. Entonces mire que nosotros somos en esencia los mismos, provenimos de la misma causa, de la misma causa raíz, pero diferentes en grados de evolución. Unos tienen más conciencias que otros, otros están más rezagados que otros, etcétera. Y todo depende de qué, de aquella santa energía de la vida. Como los datos móviles están desactivados, que se primero llama, tendrás que conectarte a la red. que se llama verbo génesis. Dice, repito, no tenemos por qué sentirnos más ni tampoco menos que nadie, porque todos los seres hemos sido emanados por la misma energía que originó el universo, la cual se ha concretado dentro de la forma, evolucionando durante miles de millones de años, para que finalmente hoy mostremos distintos estados de conciencia, lo que hace que seamos diferentes de los demás en grado de evolución, pero iguales en esencia, por formar parte de la misma causa raíz, el del mundo, la vida cósmica. Por eso no somos más ni menos que nadie, aunque alguien pueda saber más que uno en el campo de las matemáticas, por ejemplo, uno puede saber más que aquel en el campo de la filosofía. Por eso compararnos con otros solo nos sirve para ocasionarnos problemas y tristezas, de plusvalía o minusvalía. Debemos ser naturales. He allí la clave para relacionarnos con los demás. Si fuéramos a tomar contacto con alguna persona muy importante en la esfera intelectual, gubernamental, etcétera, ¿qué debemos hacer? Utilizando la imaginación, sentirnos en plena armonía con esa persona, puesto que somos parte de la unidad de la vida infinita, de la cual también ella forma parte. El Señor Jesús, eminente sabio en la historia del tiempo, pronunció las palabras que como mantra maravilloso nos enseñan a armonizarnos con los demás y a sentirnos iguales a ellos. Yo soy vosotros y vosotros soy yo en el espíritu de caridad y de amor que es Dios. Esa frasecita para tenerla presente para que no nos sintamos ante los demás menos ni tampoco más que ellos. Por ejemplo, cuando se va a ir a solicitar un empleo, uno puede utilizar estas palabras, imaginando a entrar a la oficina que se va a encontrar con el jefe que lo va a entrevistar o le va a dar el trabajo, decir internamente, yo soy, apenas llega ante él, yo soy vos, o cuando va en el camino, yo soy vosotros, y vosotros soy yo en el espíritu de caridad y amor que es Dios. Ahí nos identificamos en esencia con los demás porque provenimos de esa misma causa. Esta frase nos indica que somos una unidad maravillosa con la vida cósmica, lo que nos permite estar cerca de cualquier persona sin importar su condición social, económica o intelectual. Saber y sentir que tenemos la misma naturaleza espiritual nos lleva a compartir nuestra vida interior. ¿Hasta allí algún comentario, pregunta? Sigamos. Capítulo 3. El desarrollo psicosexual. Así como en el cosmos y en la naturaleza existen 7 mundos a través de los cuales evolucionamos, igualmente el ser humano posee 7 cuerpos o vehículos en los cuales adquiere experiencia. Esos cuerpos o vehículos son: primero, cuerpo físico. Vamos desde abajo hacia arriba, de lo físico a lo sutil.
Primero, cuerpo físico, formado por una serie de materiales derivados de los alimentos que ingerimos. Segundo, cuerpo vital, que se sustenta de la energía solar, proporcionando vitalidad, que es salud, actúa plenamente a partir de los 7 años de edad. O sea que si nosotros queremos vitalizarnos, estamos desvitalizados, podemos en las mañanas, apenas aparezca el sol, concentrarnos y atraer los rayos solares que se convierten en glóbulos de vitalidad que penetran a través del plexo solar, inundando todo nuestro organismo para darnos salud, recuperarnos de esa desvitalización. Y la parte por donde más se pierde esa vitalidad es por el desgaste sexual. Cuerpo emocional, llamado también cuerpo astral, relacionado con los astros que nos impele a la emoción y a la acción. Inicia su completa actividad desde los 14 años de edad. Eso es el cuerpo emocional. Cuando entramos en la pubertad propiamente. Cuerpo mental, que nos permite comprender y discernir con más o menos lógica. Comienza su pleno accionar a partir de los 21 años de edad. Aunque hoy pues los políticos cambiaron esa edad adulta mayor, la rebajaron a los 18, pero generalmente el cuerpo mental entra en plena actividad a partir de los 21, porque uno cuando tiene todavía 18, 19 años es muy ingenuo todavía, no ha empezado todavía ese vehículo mental en su accionar. A no ser que traiga evolución y tenga ya algo de madurez con respecto a ese vehículo. Vehículo de la imaginación. La mente abstracta como poder creador que desarrollan los sabios y los genios que miran internamente lo que serán sus creaciones en el plano físico. Ellos tienen la capacidad de mirar allá en los planos sutiles y retrotraer a la conciencia vigílica y poderlo plasmar y entregarlo a la humanidad. El artista, pues, el pintor en sus cuadros, sus pinturas, el músico en sus obras musicales, el poeta en sus versos, sus poesías, etc. El filósofo en su filosofía, etc. Vehículo de la sensibilidad estética que está en relación con la armonía interior. Actúa en su maravillosa plenitud en el místico, en el esteta. Vehículo de la conciencia, el ego, la chispa divina en nosotros, que solo se expresa en toda su complejidad en los más elevados seres. Entonces, miren que hasta ahí están los 7 vehículos. Cuerpo físico, vital, emocional, mental, imaginación, sensibilidad y conciencia. Los primeros 7 años de la vida del niño son definitivos en el desarrollo de su ser psíquico, anímico y moral. Mire, repito, los primeros 7 años de vida del niño son definitivos en el desarrollo de su ser psíquico, anímico y moral. En la primera infancia, cuando el ego no puede exteriorizar aquello que necesita o que desea, llora desconsoladamente. Repito, en la primera infancia, cuando el ego es el ser interno de todos los seres humanos, niños, adolescentes, adultos, etc. De los niños, cuando su ego no puede exteriorizar aquello que necesita o que desea, llora desconsoladamente. El niño cuando está enfermo llora porque no puede expresar lo que siente o desea algo y no puede expresarlo tampoco, pero está sintiendo. Debido a que tiene mucha vitalidad, ¿será? Sí, le faltó aquí la palabrita. Tiene mucha vitalidad, sufre inmensamente por cosas que a los adultos ni nos afectan,
que también hay que... Ahora, repito, tiene mucha vitalidad, sufre inmensamente por cosas que a los adultos no nos afectan. Un niño se hace un rasponcito y piensa que ya va a fallecer, llora y sufre. En cambio, un adulto se lastima y sigue adelante. Mientras el adulto es racional, el niño es sensorial. Los niños tienen una sensibilidad inmensa porque están en relación con el alma del mundo. Por lo tanto, sufren más que los adultos. ¿Tienen preguntas, comentarios? Sí. Pues la escuela enseña que nosotros canalizamos más exactamente la energía del alma del mundo, pero obviamente también formamos parte porque como el alma del mundo emana desde el universo y interpenetra a los sistemas solares, los planetas y todo ser viviente, y entre eso pues nosotros. Y penetra por la fontanela anterior, que llega a la comisura gris y va descendiendo ese alentar, como decíamos ahora, o esa energía de la vida, que se transforma en fuego allá en la esfera sacrocórtica para luego ser elevada. ¿Y eso cómo penetra? A través de nuestro respirar. Porque el respirar es ese, digámoslo así, el vehículo físico del alentar. Esa energía penetra a través de, que viene del alma del mundo a través de la fontanela anterior. Y llega a la comisura gris, a los diferentes centros cerebrales, como la glándula pineal, la pituitaria, el tálamo óptico, etc. Sigue descendiendo hasta llegar a la médula oblonga, y de ahí procede del 10º par craneal por el neumo gástrico, se sumerge hasta el plexo solar, y hasta ahí llegan los fisiólogos, y de ahí en adelante esa energía sigue descendiendo, pero como energía. Hasta ahí llegan los fisiólogos hasta la plexo solar, pero el esoterista sabio sabe que esa energía sigue inundando todo el sistema abdominal hasta llegar a la esfera generadora y acumularse en el plexo sacro. Entonces, esa energía, sí, todos la recibimos, obviamente, pero como la dama canaliza esa energía, es la que es el cáliz que recibe, nosotros para ir despertando esa otra parte media que nos hace falta, es rindiéndole culto a ella. Pues nosotros los varones nos falta mucha sensibilidad y rindiéndole culto a ellas quedamos despertando esa sensibilidad. Y a ellas, rindiéndole culto a los varones, van despertando lo que les hace falta, que es la racionalidad, la conciencia, el intelectual, etcétera. La comprensión. ¿Algo más? Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días.